Buenos días. Muy agradecido nuevamente que me inviten a este ciclo de reflexiones y de análisis político. Hoy vamos a hacer un análisis que lo titulamos Las dos Argentinas, el movimiento pendular de la historia nacional. Y un poco se debería hacer una aclaración cuando uno dice que va a ser un análisis histórico, porque el análisis histórico nunca es totalmente objetivo, porque hay que diferenciar entre dos cosas. Una cosa es el pasado y otra cosa es la historia. El pasado es todo lo que pasó. La historia son los hechos que yo considero o el historiador considera relevantes para rescatar y construir una línea histórica. Y esto siempre en cierta medida está influenciado por el historiador que le escribe e influenciados por sus concepciones, ¿no es cierto?, por su adquisición o adscripción a un proyecto o a un modelo nacional. Por eso en Argentina tenemos una historia mitrista, liberal, una historia liberal marxista y una historia nacional escrita por los revisionistas, ¿no es cierto? ¿Y por qué es importante estudiar historia o conocer la historia? Bueno, porque si no, no podemos comprender el presente, porque el presente que vivimos es producto del pasado. Y si no entendemos o no conocemos la génesis histórica de los hechos, es muy difícil poder comprender el presente, ¿no es cierto? El contexto prehistórico preexistente que existía en la Argentina es algo que a veces se ahonda poco y es muy importante conocerlo porque si no es difícil conocer lo que ocurrió de después. Y el contexto preexistente es uno que, bueno, la mayoría lo conoce, la etapa del colonialismo europeo, el choque de las civilizaciones europeas y americanas, donde, bueno, hay una colonización de parte de los europeos. ¿Y qué se da en todo ese periodo ya del 1600 en adelante y sigue hasta la emancipación americana del Imperio Español? Bueno, lo que se da en todo ese periodo es una confrontación geopolítica entre el Imperio Español y el Imperio Británico. Sintéticamente, rememorando cosas que charlamos en la reflexión anterior sobre la geopolítica, vamos a refrescar los conceptos. O sea, sintéticamente podemos definir la geopolítica como el proyecto de un Estado o una nación sobre la geografía, contemplando los recursos naturales existentes, los recursos económicos, la población, su importancia como punto logístico, como vías de comunicación, ¿no es cierto?, para el comercio. ¿Y qué nos muestra la evolución histórica del mundo, decíamos? Y en particular, las relaciones entre los pueblos siempre ha estado marcado por una constante geopolítica, por controlar espacio geográfico con todos los atributos que hay en ese espacio geográfico, con sus recursos, su riqueza, donde siempre los fuertes tienen una dinámica de poder de dominación y los débiles de resistencia. Por eso, en cierta medida, como regla general, podremos sintetizar que la historia de la humanidad está impulsada principalmente por dos eventos alternativos. La lucha de los pueblos colonizados o dominados que pugnan por liberarse contra los imperialismos que los dominan, como pasó con la emancipación americana, o también el otro evento alternativo es la confrontación existente entre estados fuertes, entre estados imperiales, en lucha por controlar esos espacios geográficos con todos los atributos que tiene ese espacio geográfico. Bueno, justamente en América, en la etapa preexistente en la emancipación americana, en América ocurrió exactamente eso. España tratando de cuidar sus colonias, sus virreinatos y el Imperio Británico pugnando por ella, tratando de arrebatar las colonias.
Por eso vemos, por ejemplo, las invasiones inglesas en 1806-1807, que en realidad es el intento británico por hacerse de las colonias en el sur del continente americano, que eran colonias europeas, el Virreinato del Río de la Plata. Y esto no es la primera vez que lo hacía, sino ya en 1765 los ingleses habían invadido Malvinas, donde los españoles en 1870 van y los desalojan, algo que estaban al norte, la Gran Malvina, un islote, el islote Edmond, donde ponen un asentamiento, ¿no es cierto? Y a partir de 1770 hasta 1833 se suceden cerca de 20 gobernadores españoles en Malvinas. Por eso hay precedente de pertenencia en Malvinas al virreinato. Eh, a partir de la emancipación argentina y en ese contexto que decíamos, se va dando una lucha, la lucha independentista, donde ya se empiezan a perfilar desde esa época del 25 de mayo de 1810 dos Argentinas. ¿Y las dos Argentinas qué son? Bueno, básicamente son dos modelos de país que perduran inclusive hasta hoy en día, hasta el presente. Por un lado, uno de los modelos es un modelo de una Argentina colonial, subordinada a poderes extranjeros, una Argentina oligárquica donde los que dominan es una minoría, porque la definición de oligarquía es el gobierno de unos pocos en beneficios de sí mismo, no en beneficio del conjunto. Un modelo de país con una economía primarizada, una economía subordinada a los imperios de turno, una nación para pocos, por eso una nación injusta, porque es para una minoría, y ahí podríamos ver una línea histórica donde están Rivadavia, Mitre, Roca, que es un personaje controversial, la década infame, las dictaduras cívico-militares liberales y pro-anglosajona que vinieron después, hasta el presente, con los gobiernos democráticos neoliberales, ¿no es cierto? Y la otra Argentina, el otro modelo, es una Argentina nacional, soberanista, popular, para todos, con un espíritu independentista, una Argentina que quiere dar valor agregado a los bienes producidos acá y con una justa distribución de la riqueza que producen todos los habitantes de la nación, digamos. Una nación, esa es una nación que todavía resiste y un pueblo que quiere construir una nación justa, libre y soberana, ¿no es cierto?, para todos. Ahí podríamos poner en esta línea histórica, se suele poner a San Martín, los caudillos federales, Rosa, Irigoyen, Perón, y después Perón ya se puede hablar de un campo nacional y popular que viene dando batalla contra el otro modelo, la Argentina oligárquica y extranjerizante. Es importante también recalcar que estas figuras históricas han tenido virtudes y defectos. ¿Por qué las ponemos de un lado y el otro? Porque, bueno, en cierta medida jugaron más para un equipo que para otro, o sea, militaron más para uno de los dos modelos de Argentina que para otro. Entonces, un poco esa diferenciación que podemos hacer, ¿no es cierto? Más allá que la historia no se rige exclusivamente por figuras o líderes, sino que hay un montón de poderes reales que existen y que inciden en, en la orientación. Y así podemos ver desde, como decíamos, desde la Revolución de Mayo se fueron sucediendo esas confrontaciones en este periodo de gobiernos unitarios, los directorios porteños que respondían a la burguesía comercial porteña contra los caudillos federales de las provincias que querían tener poder de decisión en su región. Por eso también se ve un poco que la Argentina, algo ocultado a veces, pero ahora ya más difundido, que la Argentina tuvo dos declaraciones de la independencia. Una en 1815, en el Congreso de los Pueblos Libres, donde Artigas y las provincias de la banda oriental del Uruguay, que en esa época era la banda oriental, no era Uruguay, la banda oriental, toda la Mesopotamia, Santa Fe y Córdoba, declaran la independencia. Y en 1816,
por el gobierno porteño, bueno, se convocan las provincias que estaban en ese sector, en Tucumán, y declaran la independencia, donde instancias de San Martín se pone la independencia de España y de toda otra potencia extranjera. O sea que nunca fue un agente como sugieren algunos de la masonería inglesa, ¿no es cierto? Era un líder y fue un prócer que bregó por la independencia y la soberanía y la autonomía argentina. Todo esto se va dando una batalla hasta que en 1820 se da la batalla de Cepeda que Pancho Ramírez y López, que obedecían a Artigas, ganan la batalla de Cepeda y se logra que se reconozcan las autonomías provinciales, porque si no, hasta ese momento, la Revolución de Mayo, con un poder muy unitario y muy autoritario desde la ciudad de Buenos Aires, quería gobernar, que en realidad respondían en gran medida al poder que existía en esa ciudad porteña, porteña porque tiene puerto, y la clase dominante era la burguesía comercial que incidía en forma muy decidida sobre ese gobierno, ¿no es cierto? A partir de ahí ya podemos ir identificando esas dos Argentinas que luchan, donde del lado de la Argentina nacional, soberana, popular, podemos poner en esa época San Martín, los caudillos federales, y del otro lado, de la Argentina pro-británica, oligárquica, unitaria, a Rivadavia, la burguesía porteña, ¿no es cierto? En esa época, para recalcar un momento clave, en 1824 se da la batalla de Ayacucho, donde Bolívar es la última batalla del Imperio Español en América, donde al ser derrotado se pierde todo lo que es, digamos, el Imperio Español en Sudamérica. Y en 1824 entonces, George Canning, primer ministro inglés, hay una frase memorable que dice, la cosa está hecha, el clavo ya está puesto. Si sabemos manejar nuestro comercio, la América española será nuestra. Acá se ve la concepción que hay de colonialismo y que hubo una lucha entre Inglaterra, el imperio británico y el imperio español por todas estas tierras, donde acá surge también, en el año siguiente se firma el Pacto de Amistad, Comercio y Navegación entre el Imperio Británico, que era Reino Unido ya en esa época, y las Provincias Unidas del Río de la Plata, donde lo principal que se establece una doctrina económica que es el libre cambismo, la libertad de comercio entre las dos naciones sin la injerencia de los estados. Esa fue la forma en que nos colonizó el Imperio Británico, es lo que se llama neocolonialismo. No lo hizo con ocupación territorial, como los viejos imperios, sino una forma más sofisticada, más elaborada, donde a través de la diplomacia, a través del relacionamiento económico desigual y a través de la colonización pedagógica cultural, porque se imbuyó a las clases dominantes de ese pensamiento librecambista que era funcional al imperio británico y era funcional a la burguesía comercial porteña, no al interior del país donde había industria, donde por ejemplo la zona industrial más desarrollada de Argentina era Santiago del Estero, y este modelo lo destruyó. Cada vez que hay un modelo neoliberal impuesto, se benefician algunos pocos, en particular los ligados al comercio o algunos sectores de la economía, como después fue el tema de los productores ganaderos, y se perjudica al resto. O sea, son modelos que benefician a poco y perjudican a mucho. Y a partir de ahí se va dando esta batalla entre el modelo de la Argentina nacional, popular, federal para todo, y el modelo unitario de la Argentina oligárquica ligada a la potencia de turno, que era el imperio inglés, y librecambista liberal. Esto se avanza hasta la época de Rosas. Rosas establece una ley de aduana que pone un freno a eso,
Después discutible si beneficiaba a todo o no, porque había descontentos internos, pero en lo concreto esto sí perjudicaba, en particular a los imperios comerciales de la época, que era Francia, Inglaterra y a la burguesía comercial porteña. Por eso, los que se oponen a Rosa son esos tres sectores sumado a un sector interno que se vio perjudicado porque en esta época se estaba por recuperar la banda oriental del Uruguay, se había acercado Oribe que lo apoyaba a Rosas y ordena a Rosas el bloqueo económico de Montevideo. ¿Y quién le vendía a Montevideo y comerciaba mucho? Bueno, la provincia de Entre Ríos y su gobernador, que tenía intereses económicos también, un poder económico en la provincia propio o negocios propios, era el gobernador Justo José de Urquiza. Por eso, acá Casero, que es una bisagra histórica, en realidad hay dos puntos centrales que ponen esta bisagra histórica al país, del modelo nacional popular para pasar al modelo liberal libercambista pro-británico y oligárquico. Casero un poco es la batalla donde esos tres poderes, la burguesía porteña y el imperialismo extranjero, junto con sectores internos que estaban siendo perjudicados, que no eran sectores internos cipayos, antinacionales, pero sí se vieron perjudicados por otro sector interno, como el caso del perjuicio que tuvo Urquiza con Rosa, y se forma una coalición de poder donde se da la batalla de Casero. ¿Cómo sabemos que participó el imperialismo extranjero? Bueno, pues la financiación, por ejemplo, conocida de las fuerzas de Urquiza, ¿no es cierto? Esa conglomeración, la financiación para un montón de cosas vino de el Barón de Mauá. El Barón de Mauá, si bien era brasilero, el Barón de Mauá era el agente de la Casa Rothschild en América. Por eso esa burguesía de las élites de poder imperiales británicas incidieron, porque ellas son las que se veían perjudicadas también con la ley de aduana de Rosa. Entonces se derrota a Rosa y el segundo tiempo de esta bisagra histórica está en Pavón, donde ahí sí la oligarquía porteña, ¿no es cierto?, con Mitre a la cabeza y apuntalados por el imperialismo británico, derrotan a Justo José de Urquiza, que en cierta medida todavía representaba un gobierno nacional, pero donde hay que hacer notar que después de la batalla de Casero, la provincia de Buenos Aires se separa de la Confederación Argentina. Y acá lo que necesitaban desde Buenos Aires era dominar todo este territorio y por eso había que derrotarlo a Urquiza. Por eso fue en dos tiempos. Primero, trabajaron sobre las disidencias internas del país que había y después, una vez debilitado el campo nacional, se lo derrota en Pavón. Y a partir de ahí, sin solución de continuidad, diría un amigo, se empieza a desarrollar la Argentina a fondo, la Argentina librecambista, liberal, pro-británica, donde el imperio británico desarrolló, además de un comercio con estas tierras, desarrollos de infraestructura, desde las aguas corrientes que había, que se le llamaba así en esa época, a algo que fue una herramienta fundamental de colonización económica, que fue el ferrocarril. Los ferrocarriles eran un gran embudo de rieles y de vías férreas que terminaban en el puerto de Buenos Aires, donde llevaban materias primas a la metrópoli británica y de allá venían productos elaborados. Y para asegurarse que eso sea eterno, había lo que se llamaba tarifas diferenciales, donde no salía lo mismo llevar un producto elaborado del interior a Buenos Aires que llevar un producto primario. Los productos elaborados que del interior querían ir a los grandes centros urbanos tenían tarifas 10 veces mayores, lo cual aseguraba que no haya competitividad económica y que no haya desarrollo industrial. O sea, Argentina es un país que no se desarrolló, no porque dicen algunos no nos colonizaron los anglosajones, que dicen nos colonizaron los españoles, no es al revés, nosotros somos un país que no se desarrolló porque precisamente fuimos colonizados a través del neocolonialismo por los británicos, por los anglosajones.
Y eso duró hasta prácticamente ese esquema dura prácticamente hasta la década del 30, del 43, que hay un desarrollo con Castillo por una cuestión de sustitución de importaciones, pues estaba la guerra. Pero ¿cuándo vuelve a aparecer después la Argentina nacional y popular, después la batalla de Casero, después de esos personajes que en esa etapa podríamos poner, como dijimos, a Mitres, a Roca? eh, Eso, Sarmiento también, vuelve a surgir con el voto popular con Irigoyen, que ya había una generación de inmigrantes donde querían participar y también querían un país para todos. Y como se sanciona en 1912 la ley Sáenz Peña, ahí cada hombre volvió, pues las montoneras fueron aniquiladas, cada hombre valía una lanza, en la época de los montoneros, los caudillos federales, que fueron diezmadas después de Pavón. Ahí con Irigoyen y la ley Sáenz Peña, donde la población se establece el voto universal, ahí la población, cada hombre volvió a valer. Antes era un hombre una lanza en la montonera, acá cada hombre un voto. Pero como eso no lo podía permitir la oligarquía, que es un gobierno de pocos para pocos, lo derrocan a Irigoyen, donde hubo intereses también de empresas extranjeras del petróleo, ¿no es cierto? Pero lo derrocan a Irigoyen, instauran lo que se llama la década infame, la época del fraude patriótico, que fue una época también de su visión muy triste para Argentina, donde inclusive el hijo de Roca llegó a firmar el famoso tratado Roca-Runciman para que nos sigan comprando, cediendo un montón de ventajas a los británicos. Se reconoce, inclusive hay una frase de Roca, dice, nosotros somos una perla virtual de la corona británica, quedando en evidencia que esta clase oligárquica era pro-británica y era una clase claramente definida por su colonialismo al imperio inglés. Y esto llega un poco hasta el 43, que hay un golpe, quizás el único golpe de características nacionales, que es un golpe que lleva a una nueva Argentina y empieza a poner también otra bisagra histórica. Con Rosas ganó el modelo nacional y popular, con Mitre Sarmiento, después Casero y Pavón gana la oligarquía y el neocolonialismo británico. Con Irigoyen el campo nacional vuelve, no quizás acentuado en lo económico, pero sí en lo político, y en el 30 vuelve nuevamente a ganar el modelo de la oligarquía. Vemos este movimiento pendular que llega hasta el 45. A partir del 45, lo que vemos, el desarrollo con el triunfo del general Perón, nuevamente el triunfo de un modelo de país nacional, popular, industrializa, con justa distribución de la renta nacional, con un proteccionismo, y bueno, esto no pudo ser soportado mucho tiempo, inclusive un proceso que se había consolidado institucionalmente a través de la Constitución del 49, que legalizaba todos esos cambios y pasaba desde esa Constitución liberal del 53 a la primer constitución social que existió, pues había muchos derechos sociales y humanos establecido en la Constitución, como así también defensas del patrimonio nacional, como el famoso artículo 40, ¿no es cierto? Esto no pudo ser soportado por la minoría oligárquica y en particular el imperialismo inglés, y en 1955 dan un golpe oligárquico pro-británico, se llamó la Revolución Libertadora, inclusive están así que la Marina de Guerra británica surtió de combustible a la Marina de Guerra argentina, ¿no es cierto? Que entre otros actos bombardeó destilerías en La Plata para obligar y bombardearon Plaza de Mayo, generando una matanza de más de 300 personas, ¿no es cierto? Aviones argentinos bombardeando una plaza con civiles en forma sorpresiva para hacer caer el régimen, ¿no es cierto? Y a partir de ahí, de ese país que se había industrializado durante la década peronista, que había tenido un montón de conquistas sociales, se da ese golpe y a partir del 55 al 73 se va viendo una lucha constante entre las élites
y el campo nacional y popular. A partir de ahí podemos empezar a visualizar un campo nacional y popular con una concepción, y se van dando distintos modelos de gobierno, pero siempre cada vez que amenazaba el campo nacional y popular volver a hacerse del poder de manera democrática, se da un golpe de Estado. Así fue el golpe de Estado del 66 con la Revolución Argentina, que era también un gobierno pro-británico, pro-oligárquico, y siempre que se da un golpe hay gobernadores militares, el golpe es militar, pero los administradores, los ministros de Economía fueron netamente liberales, ¿no es cierto? Así fue en el 30 con Federico Pinedo, así fue en el 55, así fue en el 66 con Krieger Bacena, así fue en el 76 con Martínez de Oz. Gobiernos cívico-militares estos han sido, donde los militares dieron el golpe, pero el Ministerio de Economía lo orientó la oligarquía argentina y proimperialista, ¿no es cierto? Primero británica, después el 76 con más incidencia de Estados Unidos, pero siempre con un modelo económico liberal, que liberaba el comercio, invasión de productos extranjeros y destrucción de la industria y la producción nacional, ¿no es cierto? Y así se va dando hasta el 76, hasta el 73, esta historia pendular donde vuelve el peronismo en una etapa muy conflictiva, se hacen algunos avances nuevamente en la cuestión industrial, ¿no es cierto?, en la cuestión de defensa del interés nacional, pero nuevamente se da un golpe en el 76, un golpe anglo-yanqui ya, en el marco bien de una vigente guerra fría. ¿Y qué aparece con el golpe 76? Es el primer golpe, digamos, donde hay cuatro olas a partir del mismo, cuatro olas neoliberales. Y el neoliberalismo básicamente es una liberación del comercio, donde el Estado tiene que tener una injerencia mismo. Se le llama neoliberalismo porque es el liberalismo que surge después de la Segunda Guerra Mundial. En muchos aspectos pareció al primero, pero básicamente lo que apunta a minimizar el papel del Estado como Estado empresario, minimizar el papel del Estado como Estado controlador del comercio, para permitir que los países fuertes puedan hacerse del mercado y de los productos primarios del país y que el país tenga esa relación que ya se inicia con el Imperio Británico de países centrales y países periféricos. Países centrales imperiales que industrializan la producción, que industrializan los productos primarios de los países coloniales y países coloniales sometidos a un modelo primarizado de la economía generalmente que provee materias primas a los países centrales con una alianza local de grupos de poder económico que son las oligarquías nativas locales, por eso siempre están asociadas a poder extranjero, porque su posibilidad de supervivencia ante el avance del campo popular que se hace el gobierno es su alianza con intereses extranjeros. Esto fue así con Rosa, esto fue así con Irigoyen, esto fue así con Perón y esto sigue siendo así. Por eso estas minorías tienen esos proyectos que uno dice, pero ¿por qué si son grupos industriales, son antinacionales, están aliados al extranjero? Bueno, porque le dejan una cuota del mercado, una cuota de producción que existan para tener aliados locales y ellos, estos aliados locales del imperialismo, que es la oligarquía nativa, funciona así, funciona de espalda al pueblo y asociada a intereses extranjeros. A partir del 76 se da toda una sucesión de etapas donde hay una primera, una segunda, una tercera, una cuarta ola neoliberal. La segunda ola neoliberal, o sea, el proceso básicamente lo que buscó fue la destrucción de la Argentina industrial y proteccionista. Hay un evento ahí en particular que es la ocupación militar de Malvinas, que se da, que es una guerra fabricada, por lo tanto, para poder poner una gran base militar en el marco de la Guerra Fría, pero eso es tema quizá para otra charla, muy jugoso. La segunda ola neoliberal se da durante el gobierno de Menem de la Rúa, en esa continuación, donde el ministro, ¿quién era?
Domingo Felipe Cavallo, Machinea, todos de concepción netamente neoliberal, ¿no es cierto? Esto da como resultado una destrucción del Estado, una destrucción de la industria, en particular de las pequeñas y medianas empresas, endeudamiento con el Fondo Monetario, algo que ocurrió en la etapa anterior con Martínez de Oz, y básicamente a través del endeudamiento se logró un colonialismo financiero. Vino el campo nacional, popular, había vuelto con Alfonsín, ahora vuelve, que quizá no tuvo un acentuado Alfonsín proceso nacional en lo productivo, todo, fue quizás una socialdemocracia progresista, pero una socialdemocracia progresista nacional, ¿no es cierto? Nadie duda del patriotismo de él. Este modelo nacional y popular vuelve un poco con el kirchnerismo, también con sus falencias, con sus tintes socialdemócrata quizá, pero que genera un crecimiento con inclusión social, un proteccionismo de la industria, un desarrollo de la ciencia y la técnica, pero es derrotado por una tercera ola neoliberal, que es Macri, integrante de los grupos económicos concentrados en la economía básicamente es la oligarquía contemporánea, ¿no es cierto? Un gobierno que vino a hacer negocios corporativos, a generar más endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional y a causa del modelo liberal de destrucción de todo eso, de la eliminación de puestos de trabajo, de tarifazos, un saqueo del poder adquisitivo de la población, generando una gran pauperización social, ¿no es cierto? Con más tibieza todavía, el campo nacional vuelve con Alberto Fernández, se da un crecimiento económico, se da una mayor ocupación, pero con una gran baja del poder adquisitivo de la población, porque en esta pulseada, debido a la cada vez mayor fortaleza de los grupos económicos, cada vez que había un beneficio para la población, a través de bonos, lo que sea, bueno, estos grupos que son grupos oligopólicos y dominan la economía y dominan la distribución, daban grandes o manejan servicios, eh, han logrado que el precio de los insumos, de los productos, de los alimentos aumente exageradamente. Entonces, la mayor parte de las ventajas que había económicas eran absorbidas para estos grupos oligárquicos y en detrimento de la población. Y ese gobierno débil, nacional, pero débil, no pudo controlar esto. Y esto creo que fue gran parte de su derrota, donde viene una cuarta ola neoliberal con Milei, que es más de lo mismo, es más destrucción del Estado, es destrucción de la industria, es un nuevo endeudamiento y todo producto de lo mismo, de un modelo de país liberal o neoliberal donde se liberan las barreras arancelarias, ingresan productos extranjeros, se destruye la industria, se pauperiza la población, se pierde en el desarrollo de ciencia, tecnología, y así llegamos hasta el presente. Como reflexión final, podemos decir que un poco la historia argentina es pendular porque es la lucha de dos facciones que tienen modelos de país distintos e intereses contrapuestos. Uno es un modelo liberal, oligárquico, extranjerizante, ligado a los imperialismos de turno, y el otro es un modelo de país nacional, popular, soberano, que busca un desarrollo económico del país con trabajo, con inclusión social. Y llegamos aquí donde podemos decir que nos encontramos hoy en el presente en un punto de inflexión histórico en dos aspectos, en el aspecto nacional y en el aspecto internacional. Por un lado, en el internacional, el mundo multipolar muestra una coyuntura abierta de transición, donde de un lado están los opresores anglosajones, porque en el grupo de los siete está el Reino Unido y Estados Unidos, que son los que nos vienen generando toda esta problemática histórica, que han sido el mayor contrapeso al desarrollo nacional. Y del otro lado, un grupo de países, los BRIC más, con un marco de contención no condicionante, como han sido todos estos organismos desarrollados
el establishment anglosajón. Y los BRIC es algo un poco además más conveniente en un montón de sentidos, de préstamos, de infraestructuras, de cobertura, de apoyatura, ¿no es cierto? Más allá que Argentina debe tener una mucha, digamos, importancia generar una plataforma supranacional, como es el Mercosur o la UNASUR, ¿no es cierto? Ya nadie se libera si no es dentro de un marco supranacional. Y el otro punto es que la Argentina internamente, el otro punto de inflexión, está en un punto de inflexión histórico debido a un triunfo reciente, los grupos oligárquicos contemporáneos, que la oligarquía contemporánea básicamente son los actuales grupos concentrados en la economía, que esta oligarquía está en su mayor punto de poder histórico y el campo nacional está en su menor nivel de poder histórico. Además existe un agravante, por lo menos aprecio yo, donde hay una población perdida en el consumismo frívolo, el que puede hacerlo, o en un intentando acceder al consumo de sobrevivencia, porque es una población pauperizada en su mayor parte, una población que en cierta medida ha sido quebrada en sus valores, una población que es apática y analfabeta desde el punto de vista político, porque se ha perdido en ese sentido la politización que había en este país, una población bastante individualista, una población que se autodenigra por lo nacional y que en gran medida ha sido desahuciada por la política, porque se ha visto defraudada sistemáticamente en las últimas etapas, ¿no es cierto? Por la política que no ha podido satisfacer el campo nacional y popular con sus dirigentes, con sus líderes, las necesidades existentes o no ha podido derrotar el otro modelo que se impone y nos pauperiza, ¿no es cierto? Como conclusión final, lo que podemos decir que como demuestra la historia, esto está así. Solo los pueblos que luchan pueden crear un país a su medida con un modelo político de país que satisfaga sus necesidades y anhelos como pueblo. Pero los pueblos que no luchan por conseguirlo, inevitablemente son dominados, pauperizados por las élites económicas y terminan esclavos del sistema de poder oligárquico imperial vigente. Esto es lo que ha pasado en Argentina. Si queremos volver a tener una sociedad sana y un país para todo que merezca la pena ser vivido, inevitablemente tenemos que reorganizarnos como campo nacional, como un movimiento patriótico, popular, siempre dentro de la ley. Y fundamentalmente, a partir de ahí, luchar para conseguirlo sin esperanzarnos con la aparición de mesiánicos salvadores.